El día de hoy, qué difícil es dar palabras de ánimo. Hermanos, qué difícil es dar palabras de ánimo en cualquier momento. En momentos difíciles, en momentos de angustias. Dar palabras de ánimo no es tan sencillo. A veces, ¿por qué no es tan sencillo? Porque a veces no sabemos qué decir. Porque también a veces ya no se aprecian hoy como antes las palabras de ánimo. Es como que antes le decías, oye, ánimo, vamos hacia adelante, sigamos, ¿verdad? Y esta persona como, déjame aquí, yo quiero seguir en mi dolor, déjame sentir la pérdida, estas cosas como yo quiero. Y como que ya no se aprecian tanto las palabras de ánimo como antes. O incluso necesita unas palabras de ánimo, tienen que ser algo espectacular, algo esplendoroso para que yo evidentemente me anime. ¿Sí? Y también, hermanos, es muy difícil hoy dar palabras de ánimo, porque nuestra paciencia seguramente y nuestras fuerzas se han acabado. Entonces, dar palabras de ánimo en estos tiempos se ha vuelto una tarea no solamente difícil, sino titánica, porque es tan difícil poder llevar a alguien al ánimo. Sin embargo, hermanos, imagínate a Pablo. Yo quiero que veamos a la persona de Pablo que estamos leyendo, aquel que está escribiendo estas palabras que acabamos de leer, porque él era evidentemente un pastor, un misionero, que no solamente le está dando palabras de ánimo a esta iglesia, sino seguramente a más de 5 iglesias. Imagínate eso. No solamente darle palabras de ánimo a una iglesia, sino el peso, la dificultad de darle palabras de ánimo a más de 5 iglesias. Es una tarea aún más complicada. Entonces, hermanos, yo les quisiera preguntar, imagínate si tú fueras Pablo, ¿tú qué le hubieras dicho a esta iglesia, a las otras iglesias en momentos como hoy? ¿Qué hubieras dicho tú? Y fíjense que es interesante porque Pablo en este momento, en lo que acabamos de leer, dice algo que tú y yo hubiéramos dicho o cualquier persona hubiera dicho. ¿Qué dice en el versículo 16? Por tanto, no desmayamos. ¿Sí? Es como un no te desanimes. Por tanto, no se desanimen, no se rindan. ¿Verdad? Es algo que tú y yo pudiéramos haber dicho a cualquier otra iglesia o a cualquier persona. Ánimo, no te rindas, no te desanimes. Pablo dice eso, no nos desmayamos, por tanto no desmayamos. Y tú dirías, ¿por qué? ¿Por qué no nos desmayamos? O sea, eso es bien interesante porque es algo que tú y yo diríamos, pero muchos también nos responderían, ¿por qué? ¿Por qué no nos deberíamos de rendir? ¿Por qué no debería de desanimarme? ¿Por qué no debería de desmayar? ¿Sí? Y es algo que va a estar explicando Pablo, va a estar diciendo ciertas cosas a la luz del Evangelio, a la luz también de cómo piensan los griegos, lo vamos a analizar, para que podamos entender el por qué debemos de seguir adelante y animarnos incluso en momentos como los que hoy vivimos. Y sobre todo, ¿cuál era el sustento de Pablo para esta iglesia, la iglesia de los Corintios, para que le dijera, ánimo, no se rinda? Fíjense lo que dice en el versículo 16. No desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Yo cuando leo esto, hermanos, y no sé si a ti también te llegó a la mente, a la cabeza,
esta idea de pensar que cuando habla del hombre exterior y del interior, pareciera que dice, por el exterior nos vemos que nos desgastamos, como que siempre exteriormente vamos a envejecer, pero el interior parece que se rejuvenece, ¿no? Es como que a mí en una primera leída me da eso a entender, ¿no? Tú te puedes desvanecer, envejecer exteriormente, pero por el interior seguramente te estás rejuveneciendo, ¿no? Es como esas personas que están grandes ya de edad, pero actúan como niños. ¿O a qué se referirá, no? Pareciera que Pablo está queriendo hablar de eso, o como que hay una vitalidad en nuestro interior, que a pesar de que nuestro exterior va envejeciendo, nuestro interior se va fortaleciendo. Parece que está diciendo algo así Pablo, pero no está diciendo algo así. Los griegos podrían pensar eso, pero Pablo lo que está aquí hablando, hermanos, es que les está diciendo, y es un punto primero, hermanos, si estás haciendo notas para que también podamos ver el porqué de no desanimarnos. El primer punto es, no se rindan, lo que está diciendo aquí Pablo es, no se rindan porque Cristo ha hecho su obra en su corazón. Lo repito una vez más, no se rindan porque Cristo ha hecho ya su obra en tu corazón. Y esto es bien interesante, hermanos, porque los griegos en primera instancia le daban mucha prioridad a lo espiritual, ¿sí? Es decir, lo que vale más son las decisiones en tu interior, y las decisiones en el exterior no son tan importantes. De manera que yo puedo vivir de dos formas en mi vida, ¿no? Como este dualismo que a veces nosotros malentendemos incluso como cristianos, ¿no? Es decir, por dentro yo soy libre de riquezas, ¿no? Yo no soy un avaro en mi interior, ¿verdad? No soy esclavo por dentro del dinero. Pero por fuera tengo muchas posesiones y no las quiero, y no las vendo, y no las dejo, ¿verdad? Eso es lo que podían pensar los griegos. Había griegos muy ricos que decían ellos que no estaban entregados o esclavizados al dinero. Ya se puede ver de muchas otras cosas, ¿no? Por dentro, según yo, soy fiel a el corazón de mi esposa, pero por fuera estoy adulterando. Pero por dentro solo soy fiel a una mujer. Eso es un dualismo, y eso muchas veces creían los griegos, ¿no? Que el cuerpo no importaba, que esto exterior no importaba, lo que importaban eran las decisiones que uno hace en su interior, ¿sí? Y esto llevaba a que tuvieran un descontrol de su vida. Pero Pablo lo que está hablando aquí, hermanos, es de acuerdo un poco, retomando su filosofía para hablar de una verdad bíblica, ¿sí? Y es que si el cuerpo se desgasta, tú lo puedes ver. No puedes evitar que tu cuerpo envejezca. No puedes evitar incluso a veces que cuando tú no te cuidas bien de tu salud, de tu alimentación, evidentemente el cuerpo lo resienta, ¿sí? Y a veces hay hasta momentos en los que tu salud se daña permanentemente. Eso es evidente, Pablo le está dando la razón a los griegos. Evidentemente este cuerpo se va desgastando, se va hiriendo, ¿sí? Pero cuando él habla del interior no está refiriéndose al alma, hermanos, a esto del interior como el alma, como una vitalidad que se rejuvenece, no. Él está hablando del interior con respecto a esta misma idea que tenían los hebreos, que tenían los judíos. ¿Cuál era esta idea? El corazón, ¿sí? No el interior como el alma, sino él está hablando de que como Cristo, él ha hecho ya una obra en tu corazón, en tu interior, ¿sí? En tu ser también completo, a manera, hermanos, que Cristo ya habita permanentemente en tu corazón. Entonces, podríamos algunos decir, ¿habita Cristo a partir de que morimos?
O sea, renuevo interior es hasta que ya nosotros vayamos con el Señor, ahí ya nuestro interior se va a renovar. No, desde hoy, a partir de que estamos aquí y conocemos a Jesucristo, desde hoy nuestro interior ha sido renovado. ¿Sí, hermanos? Entonces, desde hoy, dice aquí entonces Pablo, no nos rendimos y ninguna tribulación, ninguna angustia va a desprender lo que Cristo ya hizo en nuestro corazón y lo que sigue haciendo en nuestro corazón, hermanos. El cuerpo se va a desgastar, el cuerpo va a seguir viviendo tribulaciones, nuestro corazón, nuestra vida va a seguir estando en tribulaciones, pero nada de eso va a quitar lo que Jesucristo ya hizo en nuestra vida. Ningún virus, ninguna tribulación, ninguna enfermedad van a quitar o desprender lo que Cristo ya hizo en nuestro corazón. Y no sé si ustedes han visto, para poder ilustrarlo un poquito esto más, hermanos, no sé si ustedes han visto en internet, y también les recomiendo este método, mi hermana me lo enseñó una vez, que tú agarras un zapato y tú quieres que este no se manche, a lo mejor te gustan mucho, no, yo no sé, pero para que no se manchen, lo que hacen es como frotarle una vela de cera, ¿no? Y se le frota y se le pone, ¿verdad? Y se pone alrededor de todo ese tenis, ese tenis que no quisieras que se manche, y lo frotas, y después con una secadora de cabello le pones, le echas el aire, así hasta que ya esté bien adherido. Y es interesante porque cuando llega algo, a lo mejor tú quieres echarle café, vertirle algo, agua, no sé, lo repele, ¿sí? Resbala y no se mancha, ¿sí? Ahí está un tip, hermanos. Pero, ¿a qué voy con esta ilustración, hermanos? Es justamente lo que está diciendo aquí Pablo, ¿sí? Es que nosotros, estas tribulaciones son como esto que se vierte en el tenis, pero como Cristo ya ha hecho una obra en nuestro corazón, no va a poder hacer que nada se impregne en nuestra vida, nada se impregne que sea de muerte, que sea algo contrario a lo que ya hizo Jesucristo, porque vivimos en Él. Lo va a desprender, se va a escurrir, no va a tocarnos, como dice su palabra, ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada nos separará de su amor. Y eso es lo que quiere darles Pablo con respecto a la seguridad en Jesucristo. Entonces, hermanos, estas tribulaciones nos muestran cuán grande es su obra en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ya vimos este primer punto, hermanos. Jesús dice, no se rindan, porque Cristo ha hecho su obra en su corazón. Nada va a quitar eso, absolutamente nada va a quitar esa obra en su corazón. Muy bien, hermanos, ¿qué te produce esto? ¿Sí ya te sientes animado? ¿Más animado con esto, hermano? Bueno, si no es así, no es todo lo que nos dice aquí su palabra, su evangelio. Dice el versículo 17, vamos al versículo 17 para ver qué dice. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué más dice? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense las palabras que usa Pablo para describir una tribulación, hermanos. Para describir la tribulación usa dos palabras. ¿Cuáles son? Dice que es leve y que también es, ¿qué, hermanos? Momentánea. ¿Sí? ¿Tú estás de acuerdo con Pablo, hermano? De que esas sean
esta tribulación sea leve y momentánea? ¿Estás de acuerdo? Algunos podrían decir, pues no tanto, hermano, porque cuando me llega una mala noticia, no se siente tan leve. De hecho, hasta a veces me duele el estómago de la noticia que me dijeron. Me duele la cabeza, me duele el pecho. No se siente tan leve recibir una noticia o vivir una tribulación. Se siente pesado, al contrario. O también incluso, pues también no se siente momentáneo, hermano. Porque también dice Pablo, se siente momentáneo. Porque cuando viene una crisis yo no lo siento así, hermano. Cuando viene esa crisis parece que es eterna. Parece que ya no aguantamos de tanto tiempo que ha pasado. Por ejemplo, hasta el día de hoy, ¿cuántos días ya pasaron de estos confinamientos, de todo esto que se ha dicho? ¿Quién de ustedes diría que fue momentáneo, que se sintió momentáneo se ha sentido momentáneo esta tribulación? Para nada. Los niños ya no aguantan, dicen en Facebook, las mamás, los niños ya no aguantan el estar ahí, en sus casas. Los padres tampoco, ¿verdad? Entonces no se siente momentánea. Al contrario, parece que es grande en tiempo. Pero aquí lo que está Jesús y más que nada Pablo nos está queriendo hacer un llamado, hermanos, es a vivir sostenidos en Jesús por medio del Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa cuando uno vive sostenido por Cristo? ¿Qué pasa cuando uno vive guiado por el Espíritu de Dios? La respuesta, hermanos, es que vive con ligereza. Es lo que está aquí diciendo Pablo en este versículo, hermanos. ¿Sí? Dice versículo 17, produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Y para explicarlo un poquito mejor, hermanos, para explicar más este versículo, hay que ir un poquito más otra vez, volvemos a los griegos. Y es que es importantísimo volver cómo lo veían los griegos, porque los Corintios era una zona donde la cultura griega abundaba. Y es que para los griegos, hermanos, las tribulaciones evidentemente eran lo más pesado, ¿sí? Y al contrario, el alma era lo más ligero, ¿sí? Entonces las tribulaciones son pesadas para ellos, pero el alma, eso es lo más ligero del cuerpo, o lo más ligero que está dentro del cuerpo. Por lo tanto, hay que vivir para el alma. Es lo que dice, lo que ellos creían. Porque si no vives para el alma, si no tomas este tipo de cosas que ayudan a tu alma, al final tu cuerpo, tu carne va jalando tu alma a tal grado de que puedes tú morir. Es decir, tu carne va a ir jalando tu espíritu, hasta que llega el momento en que eso puede producirte el morir y el no alcanzar una libertad espiritual, una libertad en tu interior, decían algunos. ¿Sí? Pero Pablo pensaba esto, hermanos. Claro que no. Pablo decía, esto no es así, hermanitos griegos, ¿sí? Porque lo primero que quería que ellos entendieran con estas palabras que él decía, es que como ya habíamos dicho, si todo nuestro ser está a salvo en Cristo, hermanos, y nada se puede desprender, ¿sí? Nada se puede desprender de lo que ya ha hecho Jesucristo en nuestro corazón. Lo segundo que quiere hacerles notar es que en Cristo toda carga es ligera, hermanos. ¿Sí? O sea,
primero, anímate porque nada va a desprender esto de tu corazón, de tu interior. Pero segundo, anímate porque yo estoy llevando esa carga. He llevado esa carga y nos los ha dicho incluso Jesucristo mismo, hermanos. ¿En qué parte lo dijo de la Biblia? ¿Qué dice el versículo 11:30, hermanos, de Mateo? Si ustedes pueden ir conmigo, versículo 11 de Mateo, capítulo 11 de Mateo, versículo 30. Fíjense lo que dicen, se los voy a leer, hermanos. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera, que dice ligera mi carga. ¿Sí? Entonces lo podemos ver así, hermanos. Mi yugo es fácil, pero ligera también, y ligera es mi carga. Entonces, eso es bien interesante, hermanos, porque cuando vemos esto, Jesús está diciendo, yo estoy llevando totalmente la carga que tú estás sintiendo. Y eso debería de animarte. Pero también complementándolo con la palabra que dice que es momentánea la tribulación en Cristo, evidentemente no está hablando de un tiempo de duración, hermanos. Cuando ustedes, o cuando estudiamos un poquito en la palabra original, en la versión original que fue en griego justamente este pasaje, la parte cuando habla del tiempo de momentáneo no está hablando de la duración, sino está hablando de que está a la mano, está al instante, ¿no? Es como decir, las tribulaciones están al instante, están a la mano. Tú puedes salir y comprobarlo, hermano. Tú puedes prender la televisión en un canal de noticias y te das cuenta que a la mano están todas las tribulaciones. ¿Sí? Y es una tras otra, como decíamos la semana pasada. Entonces, no está hablando Jesús, no está hablando Pablo de que la tribulación va a durar poquito, ¿sí? Para nuestra vida, sino está diciendo que están a la mano. Pero lo que podemos decir primero, hermanos, de este pasaje es que Jesús nos llama a no rendirnos porque nada va a cambiar en lo que Él ha hecho con nosotros. Pero segundo, porque la carga más pesada la llevó Él. ¿Sí? La carga más pesada la llevó Cristo. Por eso es ligero, ligera su carga, hermanos. De hecho, hermanos, cuando veía esto me acordé, no sé si les ha pasado que a veces cuando, más que nada a los chavos, o incluso también a los adultos cuando también fueron jóvenes, ¿no? A mí me llega a pasar que luego estoy aquí en mi casa y le digo a mi mamá, oye mamá, me siento bien cansado. Y luego me dice, pero ¿cansado de qué? Si yo estoy haciendo todo lo que está aquí en la casa, ¿verdad? Me dice así a veces. No sé si ustedes como mamás también le dicen eso a sus hijos, ¿no? ¿Cansado de qué, verdad? Si yo soy el que estoy llevando todo esto. Ajá. Y yo me ponía a decir, bueno, sí es cierto, ¿verdad? ¿Por qué estoy cansado si no he hecho nada? A veces me pasa. Y digo, no, pues sí es cierto. Yo tengo que levantarme, tengo que hacer algo. Mínimo una cosa o algo, ¿no? Porque realmente estoy sintiendo una carga que a lo mejor ni siquiera yo estoy llevando. En este caso mi mamá es la que está llevando toda esa carga en ese sentido en la cuestión del hogar. Ahora, esto es bien interesante, hermanos, porque Jesús no solo también te dice, yo estoy llevando esta carga, sino también yo lo voy cargando por ti. Entonces, como Jesús también nos podría decir, ¿cansado de qué? Si yo estoy cargando. Pero no, Él nos dice, y Pablo nos quiere recordar, que esa carga es ligera. Si no te preocupes, yo lo estoy llevando, yo la estoy llevando por ti. Entonces, vemos esto, hermanos, que
a los ojos del creyente que ha puesto su confianza en Jesucristo, esto le causaría pesadez, hermanos, saber que Jesús ha llevado su carga. Le causaría pesadez que Jesús nunca va a desprender eso en su corazón, la obra que Él ha hecho en su corazón. ¿Le causaría eso pesadez, hermano? No. No le causaría pesadez. De hecho, le causaría totalmente libertad, ligereza en su corazón. Y la respuesta incluso que dice Pablo es que no causa pesadez. Lo que sí causa pesadez es el peso de la gloria de Dios. Y tú te podrías preguntar, ¿y eso del peso de la gloria de Dios, cuándo lo obtenemos? Cuando dice aquí en versículo 17, cada vez un excelente y eterno peso de gloria. ¿A qué se refiere? ¿Y cuándo llega ese eterno peso de gloria ahorita que estamos en tribulaciones como estas? ¿Cuándo llega ese eterno peso de gloria, hermanos? La respuesta, hermanos, es muy confrontadora, pero también nos da libertad. Porque ese peso de gloria empieza desde hoy. E incluso a la luz de lo que estamos leyendo, desde el momento en que Cristo te ha llamado. Y no sé ustedes, hermanos, el año pasado recordamos que estábamos también estudiando esta carta, segunda de Corintios, y hablábamos justamente de una serie del año pasado que se llamaba Cómo buscar juntos la gloria de Dios. ¿Te acuerdas? ¿Y qué decíamos en esa serie, hermanos? Que a veces podemos pensar que Dios se manifiesta o la gloria de Dios se remite a algo espectacular, algo grande, a un milagro como en el Antiguo Testamento, espectacular, enorme, ¿sí? Y esa es la gloria de Dios, claro. Pero Pablo muestra una perspectiva en donde dice que la gloria de Dios se presenta y se expresa de una manera tan grande en nuestras vidas, en medio de nuestra debilidad. ¿Sí? Porque decíamos el año pasado, decíamos que a veces pensamos que Dios se va a manifestar, va a iluminar desde el cielo un rayo de sol a nuestro rostro y vamos a brillar, y esa es la gloria de Dios, y otras cosas que a veces podemos comentar, pero la gloria de Dios, y así como lo estamos leyendo, es cuando tú y yo, en nuestra debilidad, reconocemos que Dios está obrando. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿lo entendemos un poquito? ¿Lo entendemos un poco? ¿Te ha animado esta palabra de vida? ¿Ya estamos ahora sí todos animados a pesar de esta tribulación? Podremos decir algunos, no, todavía no, más o menos, no lo sé. ¿Qué dice el versículo 18 por último, hermanos, para poder seguir entendiendo esta palabra de Dios? Dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Igual, hermanos, podemos pensar que Pablo está diciendo, pon tu mirada en lo espiritual y deja de poner tu mirada en lo material. Podría parecer que está hablando de eso, ¿verdad? ¿Está hablando Pablo de eso, de poner tu mirada en lo material? ¿O dejar de poner tu mirada en lo que es material? Bueno, la realidad, hermanos, es que Pablo sigue hablando también desde esta concepción griega, en donde ellos admiraban totalmente que una persona se desprendiera de todo lo material, ya lo habíamos platicado.
De hecho, eso es lo que les admiraba mucho a los cristianos, a los primeros cristianos. Que ellos, cuando seguían a Jesucristo, daban todo lo que tenían para el reino de Dios, ¿sí? Ponían sus casas para las iglesias, daban sus ahorros o vendían sus cosas para dar de comer a otros. Ellos decían, qué forma de desprenderse de lo material, ¿verdad? Pero, más allá también de eso, hermanos, lo que está diciendo Pablo es, no pongas toda tu atención, no pongas toda tu atención en aquel problema que tanto te agobia. Pon tu mirada en la eternidad. No pongas toda tu atención en ese problema que te agobia. Pon tu mirada en la eternidad. Porque cuando haces eso, hermanos, es lo que está diciendo Pablo, hay una comparación que te deja boca abierto. Cuando pones tu mirada en la eternidad, esa aflicción, si nuestra vida es un punto mínimo a lo largo de toda la historia del universo, una aflicción es un punto todavía aún más minúsculo, el puntito más pequeño que puede existir en estos momentos, a comparación de toda la eternidad que estaremos gozándonos con nuestro Señor. Y esa eternidad comienza hoy, hermanos. Desde hoy, Cristo, al estar en nuestra vida, en nuestro corazón, ha puesto toda la eternidad de su amor en nosotros. Y aquí va una pregunta, hermanos. ¿Qué tanto has confiado ese punto de nada a Jesús? Porque si lo comparamos con la eternidad, volvemos, hermanos, es un punto de nada. ¿Qué tanto has confiado ese punto de nada a Jesús? Eso que te preocupa, hermano, que no te deja dormir, que te pone triste, que te pone temeroso. ¿Qué es eso, hermano, que te pone así? ¿Lo has confiado completamente a Jesucristo? Y es que, hermanos, la realidad es que es muy difícil, a veces es muy difícil ver esa aflicción como un puntito de nada. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, en nuestra cultura, hermanos, nos dicen, esos puntitos de nada, esos problemas, evítalos. ¿Sí? No los veas. Tápalos, haz que no están. ¿Sí? Y la manera de evitarlos, pues lo hemos visto en muchas formas, ¿no? A veces muchos, y es cuando llega la depresión, nos dormimos para evitar el problema. ¿Sí? El descanso, o sea, descansa tú, olvídate de los problemas, no va a pasar nada, todo tiene solución en esta vida, dicen algunos. ¿Sí? E incluso también a muchos se nos dijo, no veas muchas noticias porque al final de cuentas eso también te hace daño. En cierta forma tienen razón, pero evitar no verlas, ¿sí? Es el todo en nuestro cristianismo. Y una de las formas más que se van a ver incluso, hermanos, o no lo sabemos, para que podamos ver cómo se evitó o cómo evitamos estos momentos de tensión después de que pasen. ¿Qué van a hacer muchos? Vámonos de vacaciones. ¿Sí? Es una forma
también que muchos usan, ¿verdad? Para evitar la aflicción o el pequeño puntito de nada que tanto nos aqueja. La cuestión aquí está en que nos lo va a hacer desaparecer. Ya estás en verdad ligero a pesar de que, como nos han dicho, nos desprendamos, nos lo evitemos, ¿en verdad estaremos ligeros? Pero, o puede ser lo contrario también en nuestro corazón, en nuestra vida, hermanos. Porque puedes decir, es que a mí me pasa lo contrario, hermano. A mí me pasa lo contrario. No puedo dejar de ver esto como algo pesado. Ese pequeño puntito de nada, no puedo dejar de verlo pesado y no puedo ver la eternidad como tú la ves o como Pablo la ve, como los corintios querían verla. No puedo. No puedo dejar de ver lo pesado de eso que no me deja dormir, lo pesado de eso que tanto me preocupa. No puedo. No puedo evitarlos. Es muy pesado. Sin embargo, hermanos, yo quiero que nos podamos quedar con esto, hermanos. Porque Cristo lo que está haciendo en esta palabra que nos está diciendo es que Cristo nos anima a descansar en Él. Que puedes evitar las cosas, pero no descansar en Cristo. Puedes involucrarte tanto en tu dolor, pero aún así no descansar en Cristo. De manera, hermanos, que esta cuestión de descansar en Cristo es una promesa de que esto no es para siempre. Eso quiere Jesús llamarnos el día de hoy. El descansar en Cristo es reconocer que esto no es para siempre y que si la vida es temporal, hermanos, la muerte también es temporal. Y cuando hablo de vida temporal nos referimos al momento en el que estamos aquí viviendo. Es temporal a comparación de la eternidad que nos depara con Cristo. Porque, hermanos, ¿cuántos días estuvo Jesús muerto? ¿Cuántos días Jesús murió por nuestra vida? Solo unos cuantos días, a comparación de la gloria eterna que hoy vive y que vivirá hasta la eternidad, hermanos. Cristo nos está diciendo que al lado de nuestro Dios, nuestra vida en aflicción no es nada. ¿Quién nos está diciendo? Yo no quiero que seas indiferente en tu dolor. Yo no soy indiferente a tu dolor. Yo no soy diferente a tu aflicción, sino que quiero que reposes en mí para siempre. Y que más allá de la aflicción, hermanos, reposemos en la paz que Él nos da cuando estamos seguros en Él. Hermano, ¿qué preferimos entonces? ¿Descansaremos en Él? Porque una eternidad, hermanos, a su lado pesa más que la aflicción en donde Cristo aún nos está acompañando y sosteniendo. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, Señor, seguramente la aflicción que hoy vivimos, Padre,
nos ha hecho llevar en nuestros hombros una carga tan grande, Padre. Hemos apropiado esa aflicción a nuestra vida a tal grado que no solamente nos ha distraído, sino hasta lo sentimos en nuestros hombros, de verdad como si fuera una carga. En nuestro estómago sentimos a veces el dolor de esa carga en todo nuestro cuerpo, Padre, como tú lo has dicho, con las palabras de Pablo. Y muchos, Señor, hoy tienen a familiares enfermos, Padre. Hoy muchos tienen a familiares que viven dolor, sufrimiento, Señor. Donde la carga les agobia, Padre, a tal grado que no pueden salir de ahí, Señor. Pero lo que tú nos estás diciendo, Padre, es que a la luz de tu vida, Padre, así como tú llevaste nuestra carga que te llevó hasta tal punto de morir y estar sepultado por unos días, no se comparó, Padre, con cuando te levantaste de la tumba y nos mostraste en tu resurrección la eternidad que también viviremos nosotros, Señor. Esa es nuestra esperanza, Padre. Esa es nuestra alegría, nuestro gozo, Señor. Ver que lo que tú has hecho en nuestras vidas a partir de hoy no se compara con esa pequeña aflicción a la luz de toda la eternidad que nos das en Cristo, Señor. Permítenos descansar en ti, Padre. Decir, Señor, te entrego toda esta carga, Padre. Señor, te entrego todo el peso de esta carga y dame el peso de esa gloria, Señor, al ver la vida de Cristo. Gracias, Padre. Guarda a mis hermanos, toma sus aflicciones y ayúdanos a seguir adelante. Ánimo, nos dices, Padre, porque tú has llevado lo más pesado en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. En Cristo Jesús.